Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas tardes. Rusia y Venezuela fortalecen su alianza con un pacto geopolítico y militar. Rusia busca cada vez aumentar su influencia en Latinoamérica, cosa que a Estados Unidos no le gusta para nada. Ahora veamos la conferencia de prensa. Nuevo canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría. Nosotros nos conocemos muy bien. 5 años el canciller trabajaba como embajador plenipotencial y contribuyó mucho en el desarrollo de nuestra asociación estratégica y realización de las tareas acordadas por nuestros presidentes en inversiones, comercio, cooperación militar y técnica, en el ámbito cultural y humanitario, y en general en relaciones entre Rusia y Venezuela. Valoramos que Carlos no solamente domina a la perfección el ruso, sino también conoce perfectamente la historia y cultura de nuestro país. Sin duda esto ayuda a desarrollar nuestras relaciones y esperamos nuevos avances en todas las esferas. Nuestra cooperación se basa sobre los principios de equidad, respeto mutuo y no sufre de las fluctuaciones de la coyuntura internacional, aunque la intentan desequilibrar. Este año celebramos 155 aniversario de establecimiento de relaciones interestatales y 67 años de establecimiento de relaciones diplomáticas. Destaco que esta reunión tiene lugar a la víspera del Día de la Independencia de Venezuela, el 5 de julio, y felicito de corazón a todos los venezolanos con el motivo de esta celebración. Según lo acordado por nuestros presidentes, hemos confirmado nuestra aspiración para profundizar el diálogo político, cooperación económica, comercial, humanitaria. Acordamos promover los proyectos mutuamente beneficiosos en varias esferas, en energía, farmacéutica, industria, transporte, cooperación técnico-militar. Esperamos la inauguración en Caracas del Centro de Ciencia y Cultura y, por supuesto, vamos a aumentar cooperación en las esferas de alta tecnología para el desarrollo de nuestros países. En este contexto, me gustaría destacar que hemos terminado en Rusia y Venezuela los procedimientos internos necesarios para que entre en vigor el Acuerdo Intergubernamental de Cooperación en el Espacio Ultraterrestre. Esto forma las bases jurídicas para cooperación en este ámbito y desplazamiento de GLONASS en Venezuela. Abordamos sustancialmente las perspectivas en los ministerios, y una vía principal es nuestra cooperación en el grupo de amigos en defensa de la Carta de la ONU. Esperamos que se aumente el número de participantes en este grupo, teniendo en cuenta que cada vez más países entienden qué es lo que se esconde debajo de esta orden basada en reglas que reanime los principios coloniales. Nosotros abogamos porque las reglas sean unidas para todos y que es lo que proteja el grupo creado por Estados Unidos o por Venezuela. Para fortalecer nuestra coordinación, vamos a preparar el nuevo plan de consultas entre Ministerio de Asuntos Exteriores que van a abordar todas las cuestiones de la agenda internacional. Acordamos promover en la ONU y otras plataformas internacionales una información objetiva sobre el carácter ilegítimo y criminal de las medidas coercivas unilaterales de Washington. Este trabajo está establecido en la ONU. Hay un representante especial sobre este tema. En este contexto, coincidimos que el bloqueo de las cuentas de estados soberanos no es solamente un robo flagrante de los estados soberanos en el espíritu del occidente salvaje, sino que es una violación brutal de derechos
económicos y sociales de ciudadanos. Y los estadounidenses quieren socavar los bases de economía social, y está claro ahora que estos planes no van a cumplirse. La economía de Venezuela demuestra la capacidad de hacerse frente a esta presión, y nosotros vamos a apoyarles. Vamos a coordinar nuestras posiciones en la protección de derechos humanos universales, la problemática de control de las armas de destrucción masiva, garantías de seguridad alimentaria y energética, lucha contra el terrorismo y narcotráfico y otros asuntos de la agenda internacional. Por nuestra parte, agradezco al señor ministro por la información sobre el desarrollo de la situación en Venezuela, incluyendo el trabajo del gobierno de Maduro sobre el desarrollo social y económico del país en las condiciones inaceptables de sanciones y de avances de industrias clave de economía venezolana. Continuaremos contribuyendo constructivamente en la ayuda para superar los desacuerdos internos, y si el gobierno de Venezuela decide volver a la mesa de negociaciones en México, Rusia continuará a participar como mediador internacional en este diálogo. El ejemplo de nuestra afinidad de nuestros enfoques es una frase de Simón Bolívar: el pueblo es el único dueño de su destino. La mayoría de la población es el único soberano. Nosotros instamos a la comunidad internacional a respetar las decisiones del pueblo venezolano respecto tanto de las vías de su desarrollo económico y social como de las cuestiones de organización estatal. En general, la comparación de situaciones regulares es muy útil, y estoy convencido que esta visita y las futuras reuniones con los miembros del gobierno ruso que se dedican a cooperación económica van a ser útiles y contribuirán significativamente al desarrollo de nuestra asociación estratégica. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, canciller, hermano Sergei, por esas palabras. Muy contento de estar de nuevo en Moscú, en otra condición ya para atender y ayudar en la cooperación que desde hace ya más de 20 años existe de manera muy importante y que se ha convertido en una cooperación que se encuentra en un nivel estratégico y en donde nos consideramos socios confiables para atender todo lo que tiene que ver con la cooperación, el apoyo, la coordinación en los entes internacionales. Hicimos llegar un saludo al gobierno de la Federación de Rusia, al presidente Putin, de parte de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, igualmente de la vicepresidenta, dirigido al canciller Lavrov, y estuvimos también atendiendo, conversando todo lo que tiene que ver, ya fue mencionado al detalle, no voy a reiterarlo, a repetirlo, todos los ámbitos, los espacios donde hemos acordado la cooperación y donde están naciendo nuevos espacios, nuevos intereses para poder diversificar aún más la importante cooperación que existe entre nuestros países. Son aspectos que van a ayudar en algunos casos a el desarrollo en el ámbito del transporte, que es uno de los más importantes. Tiene que ver con el desarrollo del transporte ferroviario, el transporte el sector de la aeronáutica civil, que sigue progresando y avanzando de manera firme para establecer y mejorar aún esa conectividad que fue creada y comenzada en mayo del año pasado por nuestra aerolínea Conviasa, que ya de manera consolidada y esperando cuando se tome la decisión para que el vuelo, en vez de quincenal, que es hasta ahora, pase a ser un vuelo semanal. Por supuesto, conversamos y nos agradecemos que hayan compartido, canciller, con nosotros todos los detalles, elementos de cómo avanza la operación especial militar.
manifestamos de parte de nuestro gobierno la solidaridad de parte del presidente Nicolás Maduro, en donde, por supuesto, se condena de manera muy importante toda la gran cantidad de sanciones que se han impuesto contra la Federación de Rusia, contra su pueblo, y que vemos cómo esos planes pues, no cumplieron sus expectativas, y vemos cómo la economía rusa, a pesar de todo ese daño que se pretendió dar, sigue adelante con ciertos inconvenientes, pero con disminuido el daño que se quiso ocasionar, y que en los años subsiguientes, de acuerdo a los especialistas, eso irá muy prontamente desapareciendo. Por supuesto, condenamos también esa permanente inyección de técnica militar para mantener, avivar ese conflicto que todos quisiéramos que concluyera y que se garantizaran, se cumplieran con las exigencias y demandas que puso en su momento el presidente Vladimir Putin, con el objetivo de resguardar la seguridad de la Federación de Rusia, de su territorio, resguardar la seguridad de todo el pueblo ruso. Esperemos que eso ocurra pronto, sin embargo sabemos cuál es la intención allí, justamente de hacer lo contrario, de que el conflicto se mantenga. Hemos sentido y saludado la permanente posición de la Federación de Rusia para establecer y sentarse en una mesa de conversaciones y de diálogo para llegar a unos acuerdos que puedan favorecer los intereses tanto de la Federación de Rusia como en el caso también de Ucrania. Conversamos a detalle los resultados y cómo va la reactivación de la mesa de diálogo, donde no es un secreto y todos sabemos la cantidad y cómo ha sido reiterada esa necesidad por parte del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros de mantener, de rescatar el diálogo para que podamos seguir encauzados en lo que estamos viendo en este momento. Un grupo de la oposición participando en todo lo que es el juego democrático, donde vemos que también se ha permitido, de acuerdo a todos estos logros, que pueda de manera más fuerte y más constante, por la seguridad que se está creando en todo el tema político, como inversionistas de países, incluyendo de la Federación de Rusia, han estado llegando para incorporarse en los diferentes proyectos estratégicos de nuestro país. Así que bueno, agradecemos muchísimo todo este tiempo que nos permitió, canciller, para poder compartir este primer encuentro entre nosotros, y esperando que, bueno, que podamos seguir viéndonos y podamos seguir creando y mejorando toda esta agenda que fue consensuado con usted y que con toda seguridad y sin ninguna duda va a ser cumplida. Muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas a Rusia hoy, por favor. Buenos días. Mi primera pregunta al señor Lavrov. ¿Planea Rusia aumentar aún más la cooperación con países de América Latina, en particular con Venezuela, considerando que no se puede contar con los socios occidentales, según enseñaron los acontecimientos de los últimos años? Contra Rusia y contra Venezuela. Actualmente Estados Unidos está sufriendo la crisis de gasolina, la falta de petróleo, y la posible solución podría ser el levantamiento de sanciones contra Venezuela. ¿Cómo cree si Joseph Biden podría tomar esta decisión en el futuro? Gracias. Bueno, por supuesto que evaluamos de manera muy negativa esa política que desde hace ya varios años los Estados Unidos, las diferentes administraciones de los gobiernos estadounidenses han estado aplicando contra diferentes países. Por supuesto, siempre recordar las sanciones, cómo empezaron a aplicarse contra nuestros hermanos cubanos, la República de Cuba, quienes han sido objeto de muchísimos años de sanciones y que le han impedido el poder tener la posibilidad de inversiones de otros países,
han sido bloqueados desde el punto de vista económico, han habido picos graves en ese bloqueo, y nosotros igualmente entramos a partir también de una política errada por parte de la administración, comenzando por el presidente Obama y secundado por las otras administraciones que han llegado como de una manera ilegal, unilateral, han establecido estas medidas coercitivas, que nosotros le llamamos coercitivas, ¿no? Explicamos que no son sanciones porque sancionan a quien tiene la capacidad de tener un mando sobre algo, pero en este caso absolutamente nosotros no consideramos que las administraciones de Estados Unidos tengan esta potestad, capacidad. Y por supuesto vemos en este momento cómo de manera masiva han caído sobre la Federación de Rusia sanciones de toda índole con la intención de anularla económicamente en su desarrollo, bloquearla, pero como ya lo dije en mis palabras introductorias, ninguno de esos objetivos se han logrado. Fue un mal cálculo, terrible cálculo, imperdonable cálculo que está viviendo ahorita, lo que usted mencionaba, un gran problema en la economía estadounidense, un gran problema en la economía de los países de la Unión Europea, que no saben cómo atender y volver a la normalidad. Eso va indudablemente a afectar a todos sus pueblos, e incluso eso puede llevar a algunos cambios en lo que es el concepto actual de la Unión Europea. Por supuesto, resumiendo una palabra, condenamos la aplicación de esas sanciones ilegales contra cualquier país. Para eso existe la Organización de las Naciones Unidas, que es el ente llamado para poder atender cualquier problemática y cuando lo considere por decisión de la mayoría de sus miembros, pues hacer algún tipo de presión de este tipo. Pero no de esa manera como lo viene demostrando Estados Unidos, incorporado ahorita a la Unión Europea, Japón, igualmente, y otros países contra la Federación de Rusia. Gracias. En cuanto a la pregunta que me hicieron a mí de los planes de cooperación, desarrollo de cooperación con América Latina, en la situación de esta línea de muestra por los socios occidentales, hace mucho hemos hecho las conclusiones. Para nosotros. El Occidente cortó todas las relaciones con nosotros, permitiéndonos dejar algunas relaciones económicas en las que están interesados. Por supuesto, no vamos a dañar nuestros propios intereses, pero ya llegamos a la conclusión que no podemos contar con los socios occidentales. Vamos a desarrollar relaciones económicos, políticos, militares y técnicos y culturales de todo tipo con cualquier país que está dispuesto a hacerlo sobre la base equitativa y mutuamente beneficiosa. El Occidente, la mayoría de los países, si no todos, los países, casi todos de América Latina y el Caribe, están interesados en desarrollar este tipo de relaciones y vamos a responderlo. Prensa latina, por favor. Señor Canciller de Venezuela, ¿espera el país grandes inversiones rusas en la industria petrolera? Y para el señor Canciller Lavrov, ¿qué medidas de respuesta está dispuesta a tomar Rusia ante la vulneración de los derechos de sus periodistas en el exterior? Gracias. Bueno, la cooperación en el ámbito energético es un sector que es un tema que no se ha detenido desde que comenzó el acercamiento entre el comandante Chávez en 2001 con el presidente Vladimir Putin. Quizás uno de los primeros temas en los años subsiguientes que se acordaron fue la cooperación energética. Ahorita, en la condición que nos ha obligado llegar las diferentes, como ya lo comenté, las diferentes administraciones del gobierno de los Estados Unidos, que nos han impedido el desarrollo ulterior de la industria petrolera de nuestro país, empezando por la principal industria, PDVSA, a quien no se le permite
ningún tema de inversión, financiamiento, compra de equipos, de repuestos, todo eso está en este momento impedido por parte de ellos. Nosotros con todo esto hemos empezado a trabajar proyectos mucho más específicos con empresas de la Federación de Rusia. Eso ha ido desarrollándose y esperemos que en este momento, por supuesto, tenemos que acordar algunos elementos que tienen que ver cómo bypassear todo el tema del bloqueo, resolver todo el tema que tiene que ver con los mecanismos financieros para poder llegar a feliz término, acuerdos muy concretos. Y bueno, vemos con gran satisfacción cómo lo está haciendo en este momento Rusia, usando medios de pago únicos, como es el caso, por ejemplo, en la relación que existe con la República Popular de China, con la India, que se ha aumentado de manera importante a pesar del bloqueo, y eso hay que saludarlo. Ya no es un tema de tener miedo a eso, muchos más países se están incorporando a trabajar sin importar el tema de las presiones que puedan venir después de eso, pero vemos con satisfacción que se esté logrando eso. Nosotros esperamos que eso también pueda ocurrir con nuestra principal empresa del sector petrolero, como lo es PDVSA, que podamos llegar a acuerdos de ese tipo, resolver todo el tema que tiene que ver con lo financiero, con el transporte, entre otras cosas. Gracias. En cuanto a la actividad de periodistas rusos en extranjero y extranjeros en Rusia, hemos comentado en numerosas ocasiones que empezaron a perseguir a nuestros periodistas hace mucho. Empezaron con pasos particulares en el territorio de la Unión Europea y a principios, y por supuesto en Ucrania y en países bálticos. No queríamos responder utilizando las mismas medidas ilícitas a las violaciones de todos los derechos de nuestros periodistas, de violaciones de todos los valores que la Unión Europea siempre promueva, violando todos los acuerdos alcanzados para garantizar el acceso a la información para cualquier ciudadano de cualquier país, a la información tanto dentro de su país como en el extranjero, y lo cortaron todo de un momento. Y nuestros ciudadanos, nuestros periodistas, que tienen que hablar presentando fuentes de información alternativas, se aumentó hasta tal escala que no podíamos aguantar más. Vamos a responder de manera recíproca a estas violaciones flagrantes de obligaciones asumidos por el Occidente en numerosos casos, en documentos bilaterales. No valoran estos documentos bilaterales porque son parte del derecho internacional, y el Occidente ahora dejó de mirar a estos documentos, viola este derecho internacional, inventó sus propias reglas, y esto se demuestra que la Unión Europea decide por sí mismo qué es la libertad de expresión. El presidente Macron en muchas ocasiones decía, porque RT y Sputnik no tienen la acreditación en el Palacio de Elysée, dijo que no representan los medios de comunicación, y nosotros no habíamos empezado esta guerra contra los periodistas. Estamos interesados en terminarla, pero no veo cómo el Occidente podría terminar estos casos flagrantes, porque han llegado muy lejos y no se puede salir de eso sin perder la vista, la cara. Lentaru, por favor. Buenos días, Sergei Viktorovich.
cómo las autoridades rusas reaccionan a la declaración del ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia, que en Finlandia no ven la necesidad de desplazar la infraestructura militar de la OTAN en su territorio. ¿Cómo reaccionarán las autoridades rusas cuando considerarán oportuno en Finlandia de hacerlo? El ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia tiene muchas diferentes vistas en diferentes ocasiones cuando tenían oportuno demostrar su neutralidad. Hablaba desde un punto de vista, luego la OTAN dijo que pueden incluir a Suecia y Finlandia entre sus miembros. Cambiaron su posición. En su reciente entrevista dijo que no ve ninguna amenaza desde nuestro territorio, no tenemos problemas territoriales y nosotros, por supuesto, hemos notado lo que él dijo, pero si Estados Unidos considerarán necesario desplazar ahí la infraestructura de la OTAN en su territorio, no pienso que van a preguntar al ministro de Asuntos Exteriores de Finlandia en una ciudad fronteriza. Dijo que claramente el gobernador de esta ciudad dijo que invita a desplazar la infraestructura de la OTAN. Actualmente no vemos la amenaza desde el territorio de Finlandia, pero por supuesto vamos a evaluar los pasos desde el punto de vista de las garantías para la seguridad de la Federación de Rusia. En primer lugar, vamos a ver si Haavisto cumplirá con su palabra sobre falta de interés de desplazar la infraestructura militar en el territorio de Finlandia. Gracias, Sergei Viktorovich. Otra pregunta a usted. Anteriormente, Reiter, con referencia al embajador de Ucrania en Ankara, dijo que en Turquía han sido detenido el buque ruso con granos. ¿Cómo podrían comentarlo? Hemos dado un comentario extenso. Hay que estudiar el tema. El buque es ruso, con la bandera rusa, pertenece a Kazajistán y el cargo pasaba a través del contrato con Turquía. Hay que estudiar el caso. Si hablamos del hecho del problema de alimentación del grano y nuestra postura, los intentos de crear artificialmente la crisis no son aceptables. En los fertilizantes, los granos, no existen problemas en estos ámbitos. Los únicos problemas que existen son creados por el Occidente. Y los únicos problemas que podremos tener es de fletación con pagos y es todo. El grano que está ahora en los puertos de Ucrania está ahí por la razón de rechazo de Zelensky de desminar las aguas territoriales que ellos mismos minaron. Y los intentos de hacerlo como un conjunto de problemas, uniendo el suministro de grano y desminación de los puertos, demuestra el deseo de involucrar las fuerzas marítimas de la OTAN y crear un mecanismo de suministro de cereales controlado por la alianza de la OTAN. Estoy convencido que los países de Mar Negro entienden todo perfectamente y con Turquía, que cumple con la convención marítima, llegamos a que es necesario crear un mecanismo para resolver la crisis artificial alimentaria. Una última pregunta. Ramida Zinalova, TASS. La pregunta, Sergei Viktorovich, ¿cómo podría comentar la expulsión de diplomáticos de Bulgaria y considerando que muchos diplomáticos tenían que salir del país, se puede hablar del cierre de la embajada? Por supuesto, no es una decisión independiente.
de el viceprimer ministro que tiene una línea pro estadounidense y apoya a su soberano, y sus deseos de este soberano es quitar de Bulgaria toda la memoria histórica, destruir las relaciones establecidos en la lucha común en otros casos, en otras ocasiones, en nuestra historia moderna. Esta política no solamente existe en Bulgaria, sino en otros países de Balcanes. No hay nada que comentar, solo que añado que en Bulgaria las autoridades del país fueron sorprendidos por la decisión del viceprimer ministro encargado de esta decisión, porque no estaban preparados para este tipo de acciones. En cuanto a la situación en el terreno, las personas expulsadas legítimamente, declaradas non grata, garantizaban la viabilidad de nuestras misiones diplomáticas. Después de esta situación ilegítima, según evaluamos nosotros en el Ministerio de Asuntos Exteriores, la embajada no puede funcionar de manera normal. Por supuesto, vamos a responder a nuestros colegas de Bulgaria de manera recíproca. Es todo. Gracias. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.